Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, de vuelta aquí reunidos otra vez en nuestras pequeñas reuniones antes del video. Y bueno, la serie de hoy es Gente fuera de serie. Y hoy tenemos a un verdaderamente fuera de serie. Estos hombres y mujeres que nos emocionan, que nos ponen, digamos, contentos de que existan, porque realmente da alegría que personas así caminen sobre la faz de la tierra. Se trata de un capitán alemán que participó de la Segunda Guerra Mundial y que realizó muchos actos de coraje y de ayuda a polacos y a judíos perseguidos por los nazis en la Varsovia ocupada en la Segunda Guerra Mundial. Se trata del capitán Wilhelm Hosenfeld. Este hombre fue conocido a través de la autobiografía de uno de sus protegidos, el pianista Władysław Szpilman, que fue popularizada por la película de Polanski del año 2002, justamente se llamaba El pianista, que les recomiendo que la vean, que es emocionante, sobre la vida de Szpilman, pero casi al final de la película relata el encuentro que tuvo con este capitán alemán que lo ayudó a esconderse, porque ya la guerra estaba terminando y eso le salvó la vida. El valor de Szpilman es que, el valor de Hosenfeld, lo que hizo, además de sus actos humanitarios, es que, y esto hay que tomarlo bien en cuenta, que por encima de sus conveniencias personales, él privilegió la ayuda humanitaria. Porque él pertenecía al ejército alemán, era miembro del partido nazi, y usted diría, bueno, es un contrasentido, una persona humanitaria, amiga de los nazis. Bueno, lo que ocurre es que él quedó muy contento, satisfecho con un discurso de Hitler antes que llegara al poder, y lo veía como al partido nazi como un partido de recuperación nacional. Alemania había quedado destruida económicamente. Después de la Primera Guerra Mundial la obligaron a pagar reparaciones exorbitantes y bueno, y Hitler proponía abolir el Tratado de Versalles, que era humillante para Alemania y otras cosas. Digamos, hablaba al orgullo del alemán. Y como Hosenfeld era un patriota, por encima de todo, además de una persona muy comprometida con problemas sociales, creyó en la buena fe de los nazis, pero después se fue desencantando porque vio que dentro de los movimientos nazis había un montón de criminales, él le llamaba escoria degenerada, pero eso era demasiado tarde, estaban en el poder y habían establecido una dictadura. Entonces el valor de Hosenfeld es justamente que él, como miembro del partido nazi, podía haber ascendido a altos cargos, era un hombre inteligente, carismático, podía haber, en esos pocos años que estuvo en el poder, podía haber llegado alto. Sin embargo, él jamás dejó de lado su humanitarismo. Él era católico ferviente, practicante.
y no olvidó sus valores humanos. Y los demostró salvando un montón de judíos perseguidos por la Gestapo, las SS y sobre todo y también polacos de la resistencia. Siempre ayudó gente que él consideraba que eran injustamente perseguidas y tratadas. A muchos les salvó la vida porque iban a ser ejecutados. Así que es una historia de vida bastante interesante, que haya hombres así. A mí me gusta porque me da fe en la humanidad, ¿no? Porque uno ve el mundo como es y uno se desanima, se desalienta. Pero sí, es verdad que estamos llenos de gente mediocre, que hace líos, que empeoran la situación, perjudican a sus semejantes, pero de vez en cuando dentro del barro en que vivimos encontramos flores hermosas y Hosenfeld es una. Es realmente un hombre fuera de serie. Así que les presento en forma resumida las partes más sobresalientes de su vida y bueno, ustedes conocerán a alguien que seguramente los va a hacer buscar más en internet sobre esta maravillosa persona. Y les recomiendo de vuelta la película El pianista, de Roman Polanski, que está muy bien protagonizada, como el pianista Adrien Brody, un muchacho flaquito, narigón, y el papel de Hosenfeld lo hace un actor alemán que lo vemos muchas veces trabajar en Hollywood, Thomas Kretschmann, que también hace un magnífico papel. No tengo más nada que decirle, está todo en el video. Así que, como siempre, denme like si les gusta, suscríbanse y si quieren hacer alguna donación al canal, en las descripciones van a encontrar los enlaces. Eso me ayudaría mucho a seguir haciendo muy buenos videos, porque hay muchas personas más para conocer y muchos hechos históricos extraños más para analizar. Así que eso es todo. Le agradezco su atención y nos seguimos viendo en próximos videos. Chao, hasta la vista. En la entrega de hoy vamos a conocer las acciones de un verdadero héroe que desoyó sus propias conveniencias personales para inclinarse hacia profundos principios humanitarios. Se trata de Wilhelm Adalbert Hosenfeld. Fue un oficial alemán de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial que alcanzó el rango de capitán al final de la guerra. Ayudó a rescatar y esconder a polacos, entre ellos judíos, en la Polonia ocupada por los nazis. Salió del anonimato gracias a la novela autobiográfica del músico polaco Władysław Szpilman, El pianista del gueto de Varsovia, popularizada por la película El pianista de 2002 de Roman Polanski. Antes de conocer sus muchas actividades humanitarias en esa época de horror, conozcamos algunos datos biográficos. Nació en Mackenzell, cerca de Fulda, el 2 de mayo de 1895 y falleció en Stalingrado el 13 de agosto de 1952. Nació en una familia de fuertes tradiciones patrióticas y cristianas bávaras. Tras finalizar su formación pedagógica,
Participó en la Primera Guerra Mundial. Desde 1914 en la infantería. Retornó en 1917 tras ser gravemente herido. A partir de 1918 trabajó como maestro rural, animado de un fuerte compromiso social, patriótico y cristiano católico, primero en la comunidad de Bibergermund, en el Spersart, más adelante en Talau, pequeña población cercana a Fulda, Inderron. En 1920 se casó con Annemarie Krumacher. Con ella tuvo 5 hijos que terminaron trabajando en profesiones médicas. Hossenfeld gozó de ser un buen padre de sus hijos varones y 3 hijas. En 1935 se afilió al partido nazi, obnubilado por un discurso de Hitler. Sin embargo, nunca llegó a ser un fanático partidista y se le reprochaba su falta de compenetración con el nazismo debido a su cristianismo activo. Hossenfeld, antes que nazi, era un patriota idealista. Como millones de alemanes, Hossenfeld veía a los nazis como un movimiento de recuperación nacional tras la derrota alemana de 1918 y el humillante Tratado de Versalles que había dejado de rodillas a la otrora orgullosa nación germana. Hossenfeld como patriota fue llamado a las filas de la Wehrmacht en agosto de 1939 y tuvo como destino Polonia desde mediados de septiembre de 1939. En 1940 ascendió de sargento y en 1943 a capitán. Su primer destino fue Pabianice, donde estuvo encargado de la construcción y dirección de un campo de prisioneros de guerra. Su siguiente destino, a partir de diciembre de 1939, fue Webrow, donde permaneció hasta que su batallón fue enviado a Hadow a finales de mayo de 1940. Fue destinado a Varsovia en julio de 1940, donde pasó el resto de la guerra asignado en su mayor parte al Watch Battalion 660, batallón de guardia, donde ocupó el cargo de oficial de administración y de deporte. En su diario, Hossenfeld, desencantado ya de los horrores del nazismo, repudiaba los actos brutales contra la población judía polaca. Aunque era miembro del partido nazi desde 1935, Hossenfeld fue desencantándose del partido y su dirigente conforme pasaba el tiempo, ya en Alemania, y cuando vio la forma en que eran tratados los polacos, él y otros oficiales sentían simpatía por el pueblo de la Polonia ocupada. Avergonzado de lo que sus compatriotas hacían, se ofrecieron a quienes necesitaban su ayuda cuando fue posible. Hossenfeld entabló amistad con numerosos polacos e incluso se esforzó en aprender su lengua. Sus actos en favor de los polacos comenzaron ya en el otoño de 1939, cuando, en contra del reglamento, permitió que los prisioneros de guerra polacos tuvieran acceso a sus familias e incluso logró la liberación anticipada de uno. Durante su etapa en Varsovia, utilizó su cargo para dar refugio a personas en peligro de ser arrestadas por la Gestapo, con independencia de su procedencia. Incluso llegó a dar cobijo a un alemán perseguido. Solía ayudarles consiguiéndole los papeles adecuados para trabajar en el centro deportivo a su cargo, a veces dándole empleo bajo nombres falsos. Allí, motivado por su simpatía hacia los polacos, aprendió la lengua del país y en calidad de católico practicante, acudía frecuentemente a misa en una iglesia polaca y comulgaba. El 16 de junio de 1943, después de los crímenes cometidos por los alemanes durante el aplastamiento del levantamiento del gueto de Varsovia, un horrorizado Bill Hossenfeld escribía en su diario: innumerables judíos han sido asesinados así, sin ninguna razón, sin sentido. Está más allá de la comprensión. Ahora los últimos restos de los habitantes judíos del gueto están siendo exterminados. Un SS Sturmführer se jactó de la forma en que asesinaron a los judíos mientras corrían fuera de los edificios en llamas. Todo el gueto ha sido arrasado por el fuego. Estos brutos piensan que ganaremos la guerra de esa manera, pero hemos perdido la guerra con este espantoso asesinato en masa de los judíos. No merecemos misericordia. Todos somos culpables. Me avergüenzo de caminar por la ciudad de Varsovia. Cualquier polaco tiene el derecho de escupirnos en la cara. Encuentro con Spilsman, el pianista. El 17 de noviembre de 1944, en Varsovia, en una casona abandonada que estaba siendo acondicionada para convertirse en el cuartel general de la fuerza de ocupación, Wilhelm Hossenfeld encontró a Władysław Spilsman, que se había construido un escondite en la buhardilla. El oficial alemán pidió al pianista probar su condición de músico y Spilsman, con las manos aún entumecidas, tocó la balada número 1 en sol menor, opus 23 de Chopin. Le ayudó a mejorar su escondite y le proveyó de comida durante un mes.
envuelta en papel de periódico que daba noticia de la pronta caída de Alemania. Spielmann habrá de declarar acerca de Hosenfeld: fue el único ser humano con uniforme alemán que yo conocí. Prisión y muerte. Hosenfeld fue capturado por los soviéticos en Blonie, una pequeña ciudad a unos 30 kilómetros al oeste de Varsovia, junto con los hombres de la compañía que comandaba. Fue sentenciado a 25 años de trabajo forzados por supuestos crímenes de guerra, acusación sustentada por su pertenencia al ejército. Fue internado en un campo de concentración soviético. Primero fue interrogado duramente en Minsk. Tras 6 meses de tortura y régimen de aislamiento, su salud se quebrantó. Sufrió el primer accidente cerebrovascular. Sin probarle ningún delito, fue condenado a 25 años a un campo de trabajo forzado de reconstrucción en Stalingrado, llamado Lager 7056. En varias ocasiones se intentó deportarle a Polonia. Władysław Spilsman, Leon Warm y otras personas a las que Wilm había ayudado solicitaron su liberación, pero los soviéticos se negaron. El hecho es que toda suerte de canallas y malhechores siguen libres, mientras que este hombre, que merece una condecoración, tiene que sufrir, se lamentó en 1950 Leon Warm, un judío a quien Hosenfeld había salvado en Varsovia. Padeció varios infartos vasculares y cerebrales. Falleció en el campo de concentración soviético de Stalingrado, hemipléjico y agotado, tras un grave y largo deterioro de su salud. El 13 de agosto de 1952, poco antes de las 10 de la noche, por una ruptura de la aorta torácica. Reconocimientos. En octubre de 2007, el presidente de Polonia concedió a Wilm Hosenfeld la Cruz de Comandante de la Orden de Polonia restituida. El hijo de Władysław Spilsman, Andrzej, solicitó al Yad Vashem que reconociera a Wilm Hosenfeld como justo entre las naciones, un título que se concede a los no judíos que arriesgaron su vida por salvar a los judíos. El reconocimiento no estuvo exento de dudas, ya que Hosenfeld aparecía en muchos testimonios como un oficial de interrogación de prisioneros. Los extractos de sus diarios personales, cartas y testimonios no dejaron lugar a dudas respecto al noble espíritu que albergaba Hosenfeld. Dicho reconocimiento se produjo el 25 de noviembre de 2008. Israel honró la figura de Hosenfeld el 19 de junio de 2009 en una ceremonia celebrada en Berlín. Hosenfeld se convertía así en uno de los pocos militares alemanes que participaron de la Segunda Guerra Mundial en recibir el título de Justo entre las Naciones. Los hijos de Hosenfeld y Spilsman asistieron a la ceremonia. Somos conscientes de que este es el mayor honor con que el Estado de Israel reconoce a los no judíos, declaró el hijo del capitán alemán Detlef Hosenfeld. Por su parte, Andrzej Spilsman manifestó entonces que Hosenfeld ayudó a mucha gente distinta al principio de la guerra, con independencia de su origen, religión o raza. Dijo el embajador adjunto de Israel en Berlín, Ilan Mor: el salvador de la vida de judíos al que honramos muestra que hubo gente de uniforme, incluso bajo la dictadura y el terror, que defendieron la humanidad y la compasión. La película que lo menciona. Hace casi varios años que el cineasta polaco Roman Polanski sorprendió al público con su mejor película en más de una década, El pianista, que se basaba en las memorias de Władysław Spilsman, un dotado músico polaco de origen judío que se ganaba la vida interpretando piezas clásicas en una radio de Varsovia, y quien después de la invasión nazi a Polonia se salvaba milagrosamente de ser enviado a un campo de exterminio, el lamentable destino al que habían sido condenados sus ancianos padres y sus 3 hermanos. Después de sobrevivir trabajando como obrero de unidades de reconstrucción alemana y de refugiarse en varias casas seguras gracias a la ayuda de algunos amigos, un desnutrido y harapiento Spilsman terminaba oculto en una gran casona ubicada en Varsovia. Allí, mientras buscaba alimentos, se encontró inesperadamente con el capitán alemán Wilm Hosenfeld, quien de inmediato se dio cuenta de que Spilsman era un fugitivo judío. La película El pianista le daría visibilidad mundial a la historia real del pianista, Władysław Spilsman, y el capitán alemán Wilm Hosenfeld, desatando una gran curiosidad por la vida del correcto oficial germano. Gracias a la memoria de Spilsman, Hosenfeld fue identificado. De esta forma, se buscó en su vida y se comprobó su labor humanitaria de salvación de numerosas personas perseguidas por los nazis en Polonia. Con sus diarios y cartas, en 2004 se publicó un libro llamado Intento salvar a todos, que retrata esta personalidad.
Anécdotas. Intento salvar a todos. Al finalizar la campaña de Polonia, con el rango de sargento, fue enviado a la localidad de Piawianice, donde participó en la construcción y la custodia de un campo de prisioneros de guerra polacos. Allí, al contrario que sus compañeros de armas, se destacó por su amabilidad y espíritu caritativo. Solía conversar con los judíos y coger en brazos a niños polacos. En ese lugar gestionó por primera vez la libertad de un prisionero judío, tras encontrarse casualmente en un camino con la novia embarazada de este. En otra ocasión, Hosenfeld le salvó la vida al cuñado de un sacerdote polaco que era amigo suyo, quien había sido detenido junto a otros hombres por la Gestapo, la policía secreta del Tercer Reich, que se preparaba para ejecutarlos. Cuando Wilm vio el camión con los prisioneros, inventó una ingeniosa argucia para salvar al hombre. Le dijo al oficial de las SS, que estaba a cargo del vehículo, que necesitaba a un hombre para un trabajo, de entre los prisioneros que iban en el camión. Wilm eligió al cuñado del sacerdote, el mismo que iba a ser fusilado, fingiendo que lo elegía al azar. De este modo, le salvó la vida. En los meses siguientes, Wilm Hosenfeld seguiría ayudando a mucha gente a sobrevivir. Leon Warm, un judío que se había fugado del campo de exterminio de Treblinka, logró escapar de Polonia luego que Hosenfeld lo protegiera y le consiguiera documentos falsos. Wilm también le salvó la vida al sacerdote Antoni Ciesioria, miembro de la resistencia polaca y que estaba en la lista de los más buscados por la Gestapo, proporcionándole empleo y falsos documentos. El 29 de marzo de 1944, los 27 polacos a los que Wilm había empleado con nombre falso en la escuela de deporte de la Wehrmacht en Varsovia, salvándoles la vida con ello, firmaron un documento de agradecimiento al hombre que les había ayudado, regalándole también una imagen de la Virgen de Częstochowa, pues sabían que Hosenfeld era un ferviente católico. El capitán alemán y el pianista polaco. El 17 de noviembre de 1944 se produciría en Varsovia el famoso encuentro entre Wilm Hosenfeld, que ya había sido ascendido a capitán, y el pianista polaco de origen judío, Władysław Szpilman. En una gran casona abandonada que estaba siendo acondicionada para convertirse en el cuartel general de las fuerzas alemanas de ocupación, Hosenfeld encontró a un harapiento y desnutrido Szpilman, uno de los 20 judíos que aún quedaban vivos en Varsovia, quien se había construido un escondite en la buhardilla de la vivienda. ¿Es usted alemán?, le preguntó el pianista al capitán Hosenfeld, a lo que éste le respondió: sí, soy alemán, y después de todo lo que ha sucedido me avergüenzo de ello. Esperando que lo apresaran o lo mataran allí mismo, Szpilman se quedaba sorprendido luego que el capitán Hosenfeld, al enterarse que era pianista, le pedía que tocara algo en el piano abandonado de la casa. Szpilman, olvidando por un momento sus penalidades pasadas, ejecuta el piano con brillantez el nocturno número 20 en do sostenido menor de Chopin, la misma composición que había estado tocando en la radio polaca el 23 de septiembre de 1939, cuando un bombardero alemán interrumpió la emisión. Escuchemos unos segundos esta maravillosa pieza. Un pensativo y admirado Hosenfeld, quien, compadecido por la suerte del pianista y sorprendido por su gran talento como músico,
lo ayuda a esconderse en el ático del edificio. El capitán Hosenfeld no solo ayudaría a Spilsman a mejorar su escondite, sino que también le proveyó de comida durante un mes, envuelta en papel de periódico que daba noticias de la pronta caída de Alemania. También le regaló antes de despedirse su abrigo para protegerse de las temperaturas gélidas del duro invierno polaco. El pianista Władysław Spilsman no conocería el nombre del oficial alemán que lo ayudó sino hasta 1950, pero relataría todo lo ocurrido en sus memorias titulada La muerte de una ciudad, libro que sería publicado en 1946 y se traduciría muchos años más tarde a 35 idiomas. El 4 de diciembre de 2011 se descubrió una placa en polaco y en inglés en el edificio de la avenida Niepodległości 223, el histórico lugar en el que el capitán Hosenfeld conoció al pianista Władysław Spilsman, conmemorando aquel encuentro y la ayuda prestada por el oficial alemán al músico. Frases. ¿Será que el diablo ha tomado forma humana? Nos hemos llenado de una vergüenza inexpugnable, de una maldición imborrable. No merecemos misericordia. Todos somos culpables. Me avergüenzo de caminar por la ciudad de Varsovia. Cualquier polaco tiene el derecho de escupirnos en la cara. Tienes que preguntarte cómo pudo haber ocurrido que en nuestra nación tengamos una escoria tan degenerada. ¿Han liberado a criminales y a personas trastornadas de hospitales psiquiátricos que funcionan como perros rabiosos? Desafortunadamente, no. Estas son las personas que ocupan altos cargos en nuestro país. Toda nuestra nación tendrá que pagar por todos estos errores y esta infelicidad. Todos los crímenes que hemos cometido. Muchas personas inocentes deben ser sacrificadas antes de que la culpabilidad por la sangre en la que hemos incurrido pueda quedar extinguida. Y esto es todo, amigos. Qué sensación de placer saber que existieron, y tal vez existan muchos más, hombres como Hosenfeld. En una época de materialismo extremo, cuesta creer que hombres así caminen sobre la faz de la tierra.